Hola, bienvenidos desde los estudios de Trimax Media y en la pantalla de BTV, Compromiso Salud, una semana más. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy bien, el placer de siempre de compartir contigo un programa más de Compromiso Salud. El tema de hoy tiene que ver con obesidad. Hace algunos programas específicamente hablamos de la obesidad infantil. Y cuando hablamos de obesidad, hablamos de un problema que se ha agravado con el paso de los años, doctor. Exactamente, es un problema creciente en la mayoría de los países del mundo por la información que estamos recibiendo y que en nuestro país se está tornando muy significativo y nos está afectando en el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que ya lo hemos abordado también este tema. Bien, ustedes van a ver, porque además vamos a tener como siempre un informe especial en el próximo bloque, en este mismo bloque, más en el bloque siguiente, más la presencia de dos profesionales de dos ámbitos muy diferentes, pero que se van a juntar para aterrizar el tema y para tener claro de qué hablamos cuando hablamos de obesidad. Acá no estamos hablando de unos kilitos de más, que hay que atender obviamente, sino que estamos hablando de la obesidad como una enfermedad que, como van a escuchar y van a ver ustedes en los informes que van a seguir en este programa, está demostrado que pueden ser causas de múltiples enfermedades. Exactamente, pero yo no dejaría de lado esos kilitos de más, porque a veces no enfrentar esos kilitos de más nos conducen en un futuro cercano a un sobrepeso que ya se torna difícil de manejar. Creo que de todas maneras entendí tu concepto, sí, pero de no obsesionarnos, exactamente, ¿no? Y no entrar en algo que va a estar en próximos programas, que podríamos hablar de anorexia, por ejemplo. Exactamente, pero sí asumir que todos tenemos una responsabilidad. Tanto como individuos, como profesionales, como comunicadores sociales y fundamentalmente el Estado en encarar este problema, en donde un problema de mala alimentación y ausencia o ejercicio inadecuado son las razones principales que están detrás. ¿Por qué el Estado? Bueno, a través de leyes, que el país tiene varias, obviamente que a medida que pasen los años habrá otras, porque las enfermedades se traducen en gastos, ya sea en el área pública y privada, y no es que interfiera en nuestra vida particular, un Estado como tal, sino que lo que trata es de propender a la mejor calidad de vida de sus habitantes y a una salud pública que pueda ser sustentable, obviamente. Y en desarrollo, un 10% de aumento de las enfermedades no transmisibles equivale a un 0.5% del PBI. Entonces, nosotros ya tenemos más de 60% de enfermedades no transmisibles como causa de muerte en Uruguay. Y eso se traduce en pérdidas económicas y afecta al desarrollo. Recuerden nuestras vías de comunicación, nuestro Twitter es @saludcompromiso, allí nos pueden mandar sugerencias, comentarios, propuestas, iniciativas, temas que eventualmente les preocupen o quieran que se traten en materia de salud, obviamente. Nuestro correo electrónico es compromisosaludui@gmail.com. El informe que sigue presenta formalmente el tema de hoy. El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema importante para la salud a nivel mundial. Desde 1980, la obesidad se ha duplicado en el mundo. Ya no es un fenómeno de los países industrializados, sino que cada vez más países en vías de desarrollo cuentan con esta problemática. Uruguay no escapa de esta realidad. Más de la mitad de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad. Se habla de obesidad cuando existe una acumulación de grasa excesiva que provoca un aumento del peso corporal. La causa principal es el desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Esto se debe a las transformaciones en los hábitos de alimentación y a un notorio descenso de la actividad física. Se trata de un fenómeno que en la mayoría de los casos es prevenible. Muchas veces la voluntad individual no es suficiente, se requiere de un apoyo y una motivación para que la persona desarrolle una vida saludable. Es fundamental contar con políticas adecuadas que permitan a la población acceder a una alimentación saludable y a la práctica de actividad física. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta amenaza para la salud? Hoy, en Compromiso Salud, obesidad. Yo creo que todos los que están mirando y los que nos están acompañando acá en el estudio saben cuáles son las cosas que tenemos que hacer
para que no nos pasen determinadas cosas. O sea, el tema es asumir el compromiso salud. Por ahí va la cosa. Exactamente, pero también nos tienen que ayudar, porque si la comida más fácil de acceder es la comida que nos hace daño, si es más fácil ir en auto que hacer las cosas caminando, entonces se nos complica, porque hemos cambiado el patrón para lo cual nuestro cuerpo ha sido preparado o tenía su uso hace mucho tiempo. Entonces, esos cambios en las condiciones sociales influyen y a veces coartan al individuo en su libertad o en su decisión de comer o no comer, hacer o no ejercicio adecuadamente. O sea que no es solamente la decisión del individuo. Bien, hacemos la primera pausa y comenzamos a desarrollar más profundamente el tema central de hoy. Afiliate a Grenca. Grenca es la salud a tu alcance. 0800 81 89, la línea gratuita para comunicarte con Grenca. Doctor Eduardo Bianco. Entremos en tema. Vamos a tratar de explicar, en primer lugar, qué es la obesidad, cuáles son las causas que están detrás de la obesidad, del sobrepeso-obesidad. Para ello, compartiremos con ustedes este tape. La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas. Es definida como una excesiva cantidad de tejido graso en el organismo, debido a un aumento en el consumo calórico y en una disminución en el gasto energético. La obesidad es la segunda causa de muerte prevenible después del tabaquismo. ¿Cuáles son las principales causas de la obesidad? Aumento en el consumo de calorías, disminución en la actividad física, factores emocionales. Hemos definido entonces obesidad, hemos esbozado qué puede estar detrás, pero ¿cuál es el problema con tener algunos kilos de más o tener más grasa en el cuerpo? El problema es que afecta muy frecuentemente la salud y está detrás de producir enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2 o llamada diabetes del adulto también, que son enfermedades que van afectando los vasos sanguíneos, pero también afecta nuestro sistema osteoarticular y musculoesquelético. Tener 20 o 30 kilos de más afecta nuestras rodillas, afecta nuestra cadera y nos va alterando en nuestro desplazamiento. Hay evidencia suficiente que hay una relación entre obesidad y algunos cánceres, pero también afecta otros sectores del funcionamiento del individuo, como la fertilidad, por ejemplo, la aparición de cálculos biliares, y
en conjunto, la obesidad puede estar detrás de la discapacidad o la muerte prematura. ¿Cómo se mide la obesidad? Tenemos varias formas de medir. La más frecuentemente utilizada es el índice de masa corporal, que es una relación entre lo que pesamos dividido por altura. Es la ecuación que se utiliza. Y eso nos da un número. Si el número del índice de masa corporal es menor de 18.5, nosotros somos un individuo de bajo peso. Si estamos entre 18.5 y 24.9, tenemos un normopeso o peso saludable. Entre 25 y 29.9 ya estamos en sobrepeso, y cuando pasamos los 30 hasta 30.9 estamos en obesidad, y por encima de 40 estamos en obesidad extrema u obesidad severa, con el mayor riesgo de repercusión física. Otras formas de evaluar el sobrepeso obesidad es la medición de los pliegues cutáneos, que se utilizan en diversas partes del cuerpo, el abdomen, el brazo y la parte anterior de la pierna, y se tienen medidas estándar de cuánto debe tener el grosor de ese panículo adiposo. La otra medida es la medida de la cintura, y hay una relación clara ya demostrada por Organización Mundial de la Salud, que los hombres que tienen igual o más de 94 centímetros de cintura y las mujeres de 80 o más tienen un riesgo aumentado, pero cuando la cintura mide 102 en el hombre o más y 88 o más en la mujer, ese riesgo realmente aumenta en forma significativa. Entonces, son algunas de las medidas que tenemos que tener en cuenta cuando definimos en qué estado estamos desde el punto de vista de nuestro peso. La distribución de la grasa corporal puede ser básicamente de dos tipos: una llamada obesidad androide, más vinculada con el género masculino, que es la obesidad tipo manzana, que es fundamentalmente a nivel abdominal, centroabdominal, y la ginoide, que es la de la mujer más frecuentemente, que es a nivel de caderas o la parte superior de las piernas. Mucho se habla de el componente glandular de la obesidad. Podemos clasificar a la obesidad, es una de las tantas clasificaciones, en obesidad exógena, la que depende fundamentalmente de un aumento de la ingesta calórica con respecto a las calorías que se gastan por día. Mientras que la otra, como decíamos, tiene como causas alteraciones metabólicas vinculadas a desórdenes endocrinos, de las cuales se destacan las enfermedades de la tiroides, fundamentalmente el hipotiroidismo, pero también el síndrome de Cushing, que es un mal funcionamiento de la glándula suprarrenal o una alteración del funcionamiento de las gonadas, un hipogonadismo. Lo que queremos destacar con esto es que el 3% de los obesos, 3% de los obesos se deben a problemas hormonales. Es un dato contundente, ¿no? Exactamente. Es decir, La gran exceso mayoría alimenticio es la clave en esto. Exactamente. La gran mayoría es un problema exógeno, digamos, que depende de nuestro estilo de vida. Y algo que quería destacar es el tema de la influencia familiar. Hay factores genéticos, hay familias que tienen tendencia. Uno lo que ha leído este tema dice que uno tiende a repetir el cuerpo de sus padres. O sea, que la familia tiende a repetir el cuerpo. Pero también está el tema conductual. Si nosotros nacemos en una familia que está acostumbrada a que la obesidad está bien, somos todos gorditos, y comemos en exceso, llevan la fuente a la mesa y son 5 milanesas por cabeza. Es muy difícil quebrar esa situación. Entonces la familia, sin ninguna duda, influye, pero no es un factor absolutamente determinante de este tema. ¿Cómo estamos en Uruguay? Bueno, se han hecho 2 encuestas nacionales de sobrepeso-obesidad, la última
en el 2006 que demostraba que el 54% de la población adulta tiene sobrepeso o obesidad y uno de cada dos tiene sobrepeso o obesidad y uno de cada 5 es obeso. Uno de cada 5 es obeso. Es decir, esto es un problema serio que ya nos está afectando actualmente y que condiciona el aumento de las enfermedades crónicas. Y uno tiende a pensar que esto es un problema de los ricos, que comen demasiado y engordan. Pero veamos esta encuesta según nivel socioeconómico y en negro, en oscuro, son los que tienen, digamos, normopeso. Y digamos, sí, los de ingreso medio y bajo tienen un poco por encima de lo que es el nivel socioeconómico medio y el nivel socioeconómico alto o medio, pero si vamos a la parte de obesidad y obesidad extrema, encontramos que la suma de obesidad y sobrepeso en las clases más altas da alrededor de 12, la suma en la clase de nivel socioeconómico medio da aproximadamente 23 y en el nivel más bajo socioeconómico encontramos que da casi 18 puntos. O sea que acá tenemos un porcentaje significativo de obesidad que sería mayor que el problema en las clases socioeconómicas altas. ¿Cómo puede reducirse este problema? ¿Cómo puede encararse? Y acá tenemos estrategias internacionales. Ya desde el 2004 la Organización Mundial de la Salud definió una estrategia global sobre dieta, actividad física y salud que aconseja a los estados cómo encarar este problema y le pone objetivos. Pero también tenemos una responsabilidad individual en encarar este tema, que también lo vamos a hablar con nuestras expertas en el día de hoy, y es buscar un equilibrio entre la ingesta calórica y tener un peso saludable, a lo cual tiene que ver también con la actividad física, limitar el número de grasas o la cantidad de grasas que comemos. Es necesario comer grasas, pero tenemos que saber cuánto tenemos que comer, incrementar la cantidad de frutas y de vegetales en nuestra nutrición diaria, limitar la cantidad de azúcares que se ingieren diariamente y incrementar la actividad física a niveles que vamos a mencionar a posteriori con la gente que nos acompañe. Pero, ¿de qué se trata una alimentación saludable y equilibrada? ¿Cuánto hay que hacer de ejercicio para poder estar en buena condición física, pero fundamentalmente saludable? De eso es lo que vamos a hablar a continuación con nuestras invitadas. Bien, los invitamos para el tercer y cuarto bloque del programa de hoy, donde justamente con dos especialistas, una médica y una especialista en dietología y que ha trabajado mucho en el tema, nos van a explicar su conocimiento en este tema. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que ustedes pueden entrar en el Facebook de Aliviol Sport, facebook.com/Aliviol Sport y participar de sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. En estos bloques centrales del programa vamos a presentar a nuestras dos invitadas de hoy. Nos acompañará la doctora Cecilia del Campo, graduada en Medicina, es doctora en Medicina, asistente de la Cátedra de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República entre el 2006 y 2009 y muy vinculada a su especialidad, obviamente, en la actualidad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Y también estará con nosotros la licenciada Lisette Yáñez, licenciada en Nutrición y Dietética. Muchísimas gracias, Lisette, por estar aquí también. Gracias a ustedes. Doctor Eduardo Bianco.
Bueno, las gracias mías en este momento. Y bueno, estuvieron acompañándonos en el bloque anterior donde presentábamos el tema y planteábamos el tema de la obesidad como un desbalance entre lo que se ingiere en exceso de calorías y lo que no se pierde al no hacer una actividad física adecuada. Pero quisiera ir primero a Lisette para pedirle si tiene, con respecto al diagnóstico de obesidad que planteó, sobrepeso, obesidad, que planteamos, si quiere agregar algún concepto a lo que nosotros agregamos o presentamos en el bloque anterior. Bueno, en realidad, como tú bien indicabas, el índice de masa corporal es el indicador que más se usa, sobre todo a nivel poblacional, junto con la medida de la cintura. Se ha descubierto que tiene mayor correlación con el desarrollo de enfermedades derivadas, sobre todo de la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel individual, también se utiliza la medida del panículo adiposo que se mide en los pliegues, o también existen unas balanzas y unos aparatos de bioimpedancia que es como menos invasivo y también te da el porcentaje de grasa corporal, porque el peso tiene diferentes componentes, ¿verdad? Tiene un componente de agua, un componente de masa muscular y de grasa. Entonces es muy importante determinar qué porcentaje de esos componentes es que tiene la persona. Brillante. Cecilia. Sobre el tema en general y yendo ya a tu especialidad, que es la parte de actividad física, ¿algún concepto que quieras agregar a lo que presentamos en el bloque anterior con respecto a obesidad? Sí, cómo no, que la obesidad es una enfermedad del comportamiento, ¿no? Que surge justamente de cómo se maneja el individuo frente a un plato de comida, frente al ejercicio y frente a otros hábitos, tanto familiares como sociales. Entonces allí es donde la actividad física juega un rol importantísimo, tanto en la prevención como en el tratamiento y en el mantenimiento de determinado peso después de un individuo que haya podido bajar de peso. Y hay dos conceptos que querría por lo menos aclarar un poco para el resto de la audiencia de lo que influye. Primero, la actividad física. Es todo aquel comportamiento, todo aquel movimiento que surge justamente del movimiento de los músculos esqueléticos y que produce una energía más allá de la que estamos así, tranquilos, en reposo, acostados o sentados. Pero a su vez esa actividad física incluye también lo que es el ejercicio y lo que es el deporte. Y en general tratamos a tratarlo todo como una misma cosa y no es tan así, porque lo que se ha visto para realmente la relación con la salud es hacer ejercicio y también incluir lo que es la actividad física de la vida cotidiana. Salir a caminar, tomarse el ómnibus, hacer las cosas de la vida diaria, eso vendría a ser actividad física. El ejercicio ya cuando planificamos, por ejemplo, salir a caminar, hacer bicicleta, ir a una clase de algo, hacer tonificación muscular. Y el deporte ya estaría todo el tema de la competencia y determinadas pautas o reglas que marcan cada disciplina deportiva. Por supuesto, todos influyen de alguna manera porque al final es un gasto energético, pero en verdad lo que relacionamos nosotros con la salud es el ejercicio y la actividad física. Esto es importante porque muchas veces uno llega a la obesidad justamente por esa actividad sedentaria y el querer huir un poco de lo que es el deporte y el sacrificio. Y un poco la clave está allí, en que tanto con la actividad del día a día y con el ejercicio son las principales herramientas para poder combatir esto, y no necesariamente el deporte y todo lo que es competencia. Y el otro concepto que quería destacar es el sedentarismo. En la última década se ha estudiado mucho esto, porque no es solo tratar de promover el ser activo, sino tratar de evitar momentos sedentarios y actividades sedentarias. Y se ha visto gran relación de esto incluso con la obesidad. Que el hecho de estos trabajos que tenemos, que nos ha llevado la tecnología y el urbanismo, tantas horas sentados, bueno, solo con el hecho de tener pequeños breaks, pequeños recesos para levantarse, estar parado y caminar un poco, se ha relacionado con disminución de la obesidad también. ¿Cómo estamos en Uruguay con el tema del sedentarismo? Mal, pero no tan mal. Mal, pero no tan mal. Mal, pero no tan mal. Ya alrededor del 60% de la población es sedentaria. Si nos ponemos un poco bien específicos con cuál es el concepto del sedentarismo, son aquellas personas que no alcanzan ser activos, y eso es juntar en la semana, en todos los días de la semana, 150 minutos de actividad física aeróbica, es decir, que es tranquilo, uno podría estar hablando, y que sea moderado. Es decir, actividades no necesariamente de tonificación o de mucha fuerza, eso sí se acompaña, pero actividades como caminar, bailar, andar en bicicleta, esas son las actividades que se proponen. Pueden ser en sesiones de 10 minutos y al final de la semana hay que juntar esos 150 minutos. Esa es la clave.
Perfecto. El programa ha tratado el tema de obesidad y específicamente, por ejemplo, también en los niños. El programa de hoy no está dedicado a los niños, sí a la obesidad infantil, pero sí en la adolescencia, sí en la juventud, porque además el tema del sedentarismo atraviesa también, a pesar de que los niños tienen obligación por ley, incluso ahora de que haya educación física en las escuelas, los liceos tienen también una cuestión curricular con respecto a esto, y por allí más o menos escaparían al sedentarismo, pero no sé cómo es la cuestión. Lo que no escapan sí es a una mala dieta, ni los más chiquitos ni los más grandes. Sí, es un problema comportamental, es un cambio de hábitos que hemos tenido. Estamos como buscando siempre atajos, estamos como muy apurados. Entonces el tiempo que les dedicaban nuestras madres y nuestras abuelas a cocinar, eso se ha resignado y se ha optado por la comida más rápida, que no es tan saludable. Bueno, la abuela le dedicaba tiempo a lavar también. Sí, entre otras cosas. A lavar a mano, digo, entonces. Pero ahora tenemos ayuda para cocinar más rápido. Tenemos un freezer que podemos preparar las elaboraciones y congelarlas y después las descongelamos. Tenemos el microondas, como que tenemos que ver todas las herramientas que tenemos, que no tenían nuestras abuelas, como para volver a enamorarnos de eso que es la cocina y de utilizar los alimentos de una manera más saludable, más casera. La comida casera es más saludable y uno transmite como muchos valores en esa preparación que uno elabora. Uno da amor con la comida. Entonces me parece además sabe lo que le pone, ¿no? Sí, y además va a tener, sí, sabes con los ingredientes con los que cuenta y el grado de procesamiento casero va a ser mucho menor que el industrial. Y uno ve el ingrediente, lo manipula, es como un gran laboratorio de la cocina. ¿Cómo podríamos clasificar, porque he tratado de leer y hay distintas clasificaciones, los tipos de comida? Porque está la comida natural, o sea, con mínima preparación, pero después tenemos hasta la ultra procesada. Sí. ¿Qué diferencias hay entre esas comidas? Para la gente. Sí, para la gente y en concreto es cuanto menos procesamiento tiene el alimento, más nutrientes va a contener. Porque un alimento en su estado natural ya, o sea, una fruta, al partirla ya ahí estamos perdiendo parte de sus vitaminas y minerales. Ya cuando la cocinamos también, por efecto del calor, también se pierden parte de vitaminas y minerales. Es diferente si lo cocinamos en ebullición, en agua, donde se disuelven muchos minerales, al horno, por ejemplo. Entonces se trata de que sea como la mínima intervención que tenga la preparación va a ser como más rica en cuanto a nutrientes. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos al mercado y lo compramos en el supermercado ya elaborado? La industria prepara grandes cantidades de alimentos, entonces tiene que apelar a muchas formas para conservarlo, o sea, tiene que durar mucho tiempo para que siga la cadena de la elaboración, el transporte, la distribución y la venta. Entonces ahí se apela a muchos coadyuvantes de elaboración que se llama, que ayudan precisamente a la conservación. Entonces ahí tenemos que pensar cuánto del nutriente original del alimento estamos consumiendo. Y ahí sumamos, si utilizamos muchos de esos alimentos procesados para a su vez elaborar otra preparación, ya es como un ultraprocesamiento. Las comidas preparadas, congeladas sobre todo, parten de, yo qué sé, piensen en una pascualina o en una tortilla, parten de la espinaca que fue hervida o blanqueada, congelada, conservada, se descongeló, se preparó la masa con todos los aditivos que tiene la masa preparada. Hay una gran diferencia en la masa entre hecha en casa y otra que se compra en el supermercado. Se le nota el sabor diferente y te lleva 10 minutos hacerlo en casa. ¿Y lo ultraprocesado? Lo ultraprocesado ya es ¿A qué nos referimos con lo ultraprocesado? ¿Cómo te puedo explicar? Es algo que ha pasado cada uno de los ingredientes de ese alimento ultraprocesado por un proceso anterior. O sea, no es que agarra, por ejemplo, por un proceso ya más complicado que, por ejemplo, el trigo, cuando se muele y obtenés la harina. Eso es uno, pero a su vez si esa harina la pusiste en una masa que a su vez fue pasada por una amasadora, colocado sorbato de potasio y lo demás, y además a eso lo mezclaste con un relleno que a su vez viene de un alimento congelado, que le fueron agregados aditivos, la mezcla, esa es ultraprocesado. Y esos son esos productos que están en el mercado en este momento y que nuestros niños y nuestros jóvenes consumen. El secreto está, no hay alimentos ni buenos ni malos, ¿tá? Uno tiene que saber
utilizarlos adecuadamente. En un momento de apuro, cuando uno no tuvo tiempo de preparar la comida al niño, puede ser que uno apele a eso, pero que no sea lo más frecuente. Podemos probar todo, los alimentos están ahí en la naturaleza para probarlos y disfrutarlos. El tema es la frecuencia y el tema es la cantidad. Perfecto. Y es el manejo de las porciones en lo que estamos, yo creo, fallando mucho. Porque, como tú decías, en los porcentajes de obesidad son grandes. La verdad, la mitad de la población tiene problemas de sobrepeso o de obesidad. Yo quisiera apelar a la otra mitad de la población que no tiene ni sobrepeso o obesidad. Estamos todos inmersos en el mismo ambiente obesógeno. Bueno, ¿qué es lo que hacen los que no están obesos? Tal vez esté en eso la clave. Entonces, mi mensaje es, a aquel que tenga sobrepeso o que tenga obesidad, se puede vivir en un ambiente obesógeno y uno tomar la decisión de utilizar bien las herramientas que nos da este ambiente, de hacer una adecuada selección. ¿Es un problema individual o un problema predominantemente del ambiente, de la sociedad que influye en los individuos? Es una pregunta difícil, sí, pero... Yo creo, y después le voy a hacer a ella, creo que parte mucho de lo individual y lo social, o colabora o no, pero me parece que es mucho lo individual. Me parece que la resolución del problema parte de una decisión personal. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que nos pasa, cada uno de nosotros, y pensar que no es el problema del otro. O sea, yo estoy normopesa, pero tengo que ver si yo realmente me estoy alimentando bien o estoy normopesa, porque la genética me ayuda, porque he tenido ¿Normopesas vendría a ser peso normal? Peso normal, ahí está, un peso adecuado para mi edad, mi talla y demás. Hay mucha gente que está con peso normal y que come horrible, entonces los odiamos todos, es la verdad, pero a mí me preocupa mucho esa persona porque en realidad sus hábitos no son los adecuados, entonces tarde o temprano va a pagar el precio. Entonces, en definitiva, ya que está bien, sería fantástico que hiciera como un análisis de cómo es su comportamiento alimenticio para mejorarlo en estado de salud, digamos, y para prevenir que pasen otras cosas. Vos sabés, Cecilia, que en uno de estos programas que hemos hecho alguien dijo, el hombre caminaba a comienzos del siglo XX tantos kilómetros por mes o por año y la cifra comparada con este presente es terriblemente menor en la actualidad, obviamente. Mira, tomo eso y después un poquito el complemento de un poco qué responsabilidad tiene el hombre o la sociedad, ¿no? Estamos diseñados genéticamente para comer 3.000 calorías y caminar 10 kilómetros por día. El hombre está diseñado para caminar mucho, correr muy poco, o solo cuando venía alguna situación de peligro, y estar sentados muy, muy poco. Y hemos invertido absolutamente todo eso. Eso es lo que nos lleva, digo, obviamente a decir, bueno, si seguimos manteniendo ingestas calóricas de 3.000 calorías, 2.500, 4.000 calorías, como se ve en algunos casos, y estamos disminuyendo la cantidad de ese gasto calórico que nunca llega a compensarse, bueno, obviamente ahí aparece la obesidad invisible, que año a año nos vamos agregando algún kilo y tener en una década 10 años, de 10 kilos, 12 kilos, parece que es como que más la norma que otra cosa, ¿no? Yo creo que, hablando de compromiso de salud, ¿no? De eso se trata. Hay varios estudios de intervenciones, incluso de cómo la psicología del individuo se afecta frente a diferentes situaciones. Y en verdad es que es un compromiso de todos. Jim Salis es un psicólogo de Estados Unidos, vive en San Diego, publicó en el 2006 un modelo ecológico donde el individuo estaba totalmente intervenido en sus decisiones en lo que es comportamiento, estaba totalmente decidido por su cultura, por sus creencias, por su familia, por su ambiente social, por las leyes, y bueno, y eso se da en todos. ¿Y por qué uno en el mismo ambiente obesógeno tiene más predisposición u opta por determinadas cosas? Bueno, ahí hay que hacer un hincapié un poquito más en lo que es ese individuo y frente a las opciones que él tiene, por qué opta unas u otras. Pero sí, obviamente, se ha visto de que una persona que tiene acceso a comer en forma saludable tiene más chance de comer en forma saludable. Una persona que tiene acceso a programas comunitarios o en el lugar de trabajo, donde sea, para hacer actividad física, tiene más chances de ser activo. Entonces, bueno, creo que eso no hay que descuidarlo y hay que atacar todos los puntos a la vez. Esto es un problema de salud a multinivel. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Con este mensaje creo que cerramos este bloque, pero lo retomamos en este punto preciso porque creo que ahí está
punto crítico. La última pausa y renovamos nuestro compromiso de salud de hoy. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos están acompañando la doctora Cecilia del Campo y la licenciada Lisette Yáñez. Y con ella seguimos, doctor. Sí, seguimos. Habíamos terminado entonces en esa discusión de cuánto va por lo individual, cuánto va por el entorno, y evidentemente que las dos cosas pesan. Pesan para producir el problema y también pesan para resolverlo o encararlo. ¿Cómo hacemos entonces para enfrentar desde la visión de una nutricionista el problema de la obesidad, tanto desde lo individual como de lo colectivo? Y ahí hablo de políticas públicas para facilitar una disminución de sobrepeso obesidad. Yo creo que todo tiene que estar inmerso en una política pública que colabore y que ayude a la persona para cuidarse o para tomar la decisión. En lo individual creo que la persona se tiene que dar cuenta de cuál es la problemática y de las implicancias que tiene, de tomar conciencia y responsabilidad, y a su vez de también dejarse ayudar y buscar ayuda, porque es un problema. A ver, uno no se despierta con 10, 15, 20 kilos de más. Es producto de un cúmulo de malas decisiones o de malas elecciones de alimentos que pueden tener múltiples causas. Puede ser una causa emocional, puede ser la alimentación familiar, puede ser lo social. Hay un montón de cosas. La alimentación es como algo muy complejo desde el punto de vista psicológico, y en el alimento muchas veces buscamos consuelo de aquello que no podemos resolver. Entonces es identificar qué significa el alimento para nosotros, si es simplemente algo que nos nutre o si es algo en lo que esperamos encontrar otras respuestas. A partir de ahí, de los hábitos actuales, tenemos que identificar cuáles son los que no son tan adecuados. Y yo siempre hago hincapié que está bueno sustituir, porque una persona que tiene un sobrepeso y le decís hay que reducir, psicológicamente es horrible. Es como que te ponen una traba. Yo creo que la persona tiene que sentirse en el ejercicio de libertad, así libremente, decidir él por algo que es más saludable para él y dejar aquello que no es tanto. Entonces, como ponerlo primero. O sea, antes que el alfajor, agarrar la fruta. Cuando a la hora de comer, por ejemplo, optar por empezar el plato con aquel alimento que tiene menos valor energético, pero que le da más saciedad, pero siempre sintiéndose que es libre de hacerlo, que es su decisión. Porque muchas veces es como que sucumben a todo lo que es el mercado. O sea, uno tiene ganas de comer un alfajor y es lo primero que encuentra cuando sale al mercado. Pero si alguien tiene ganas de comer una fruta, una colación en el trabajo, tiene que recorrerse no sé cuántas cuadras hasta encontrar una bandejita con fruta o una frutería para consumirla. Entiendo, y te pido esa ayuda para quienes nos están escuchando, organizarse. Exactamente. O sea, no definir en el momento lo primero que me viene a la mente, sino organizar. Exacto, eso estás como que sucumbes ante la necesidad. A mí, por ejemplo, siempre digo que yo odio la palabra dieta, porque es una palabra como cortita que hace referencia a algo que tiene un inicio y un fin, y no me gusta. A mí me gusta el plan de alimentación. Y la palabra plan hace referencia a eso, a planificar. Pero para planificar necesitas un montón de ingredientes. Necesitas pensar, programar, organizarte. Y también significa tener estrategias, porque uno se tiene que conocer a sí mismo. Tiene que conocer en qué momento está más susceptible a caer en la tentación de consumir algo que no es adecuado, entonces tener aquella estrategia o aquella barrita de cereal light o la fruta o lo que sea, prever de no estar en ese estado de hipoglicemia, como le digo yo, pero que en realidad es así, en ese estado de ansiedad cuando uno va a consumir algo puntual. ¿Un número de comidas diarias para organizarse de alguna manera? Lo ideal serían 4. El fundamental es el desayuno, pero yo en mi experiencia he visto que realmente es como que el primero se resigna porque uno trata de dormir un poco más, o muchas veces me narran que están como que se sienten llenos y el desayuno no lo pueden consumir, en el entendido que el desayuno es apenas se levantan y desayunan, y yo les trato de explicar que el desayuno puede ser
al tiempo de levantarse. El desayuno es la primera comida del día, entonces es importante, puede ser cuando les caiga mejor. Pero muchas veces lo que he descubierto es que el no querer desayunar implica que cenaron tarde. Entonces cenaron tarde, se acostaron llenos, el proceso digestivo duró mucho más tiempo del que tenían, entonces cuando se levantan obviamente no tienen apetito. Entonces a veces es simplemente adelantar la cena y hacerla un poco más liviana, y ya se empieza, es como una cascada de eventos que se empiezan como reacomodar. Es un problema latino que tenemos, ¿no? La cena en Europa, bueno, en invierno ni te digo, 7 de la tarde. Sí, ¿no? con sol. Bueno, Sí. si en invierno a las 4 o las 5 de la tarde en los países que hay nieve ya no hay sol, pero en Estados Unidos pasa lo mismo, digo, 7, 8 de la noche, entonces la gente se acuesta a las 10 de la noche y aunque duerma nada más que se levante a las 6, ya durmió 8 horas, que es un problema que nosotros lo vemos con los más jóvenes, los que tenemos hijos que dicen, no, se empiezan a preparar a las 2 de la mañana para salir, ¿no? En tu caso que has trabajado enseñando a profesionales de la educación física, para hablar también para todo el público, doctor, porque hemos estado hablando para el común de los mortales, no es que no lo sean los profesionales, pero ahí estamos hablando de gente que hace de su vida, del no sedentarismo, su razón de ser, su modo de vida además. ¿Cómo se toman eso de comer sano, porque es un desafío para ellos, ¿no? Cómo no, en el 2010 hicimos un trabajo con una licenciada en nutrición, también Fabiana de Ferrari, que veíamos un poco la relación entre justamente los hábitos nutricionales y la imagen corporal en estudiantes de educación física. Y vemos que para todos les parecía importante, pero si bien para un 100% de las personas les parecía importante esa relación, veíamos que el resto de los hábitos no estaban de acuerdo con lo que ellos sentían que podían mejorar o que podía influir en esa imagen corporal. Creo que en verdad es importante para todos, creo que está la noción. El problema es, como decía Víctor Matsudo, todavía la obesidad no causa indignación, o por lo menos no tal indignación que te compromete a todos a actuar de una manera más fuerte y más agresiva. Yo también estoy de acuerdo en que parte es la opción y la moderación, pero para todo eso hay que educar, y hay que educar mucho. Y hay que contraponerse con una industria y unos medios de comunicación y cosas que realmente es muy desigual la lucha, ¿no? La batalla sí, obviamente. Es muy desigual. Entonces, son estrategias, las estrategias de salud pública son de a todos. Pero fíjense que últimamente las estrategias están apuntando al hogar, a los padres y especialmente a las madres, que son las que compran los alimentos, son las que... Por lo mismo que decía ella, ¿no? Solucionamos rapidito, le compramos una cosa y a la pasada. Con la relación de aquellas personas, aquellos niños que tienen a los dos padres con obesidad, tienen más de un 25% de chances de tener obesidad, ¿no? Entonces, bueno, hay campañas que se están apuntando, decir, bueno, de salud pública todo hay que darles importancia, ¿no? A todos niveles, pero sobre todo en la parte de la infancia con el tema de la obesidad. Y bueno, y en la infancia en lo que es de actividad física es más todavía, se requiere por lo menos 1 hora por día de ejercicio, ¿no? Esos 150 minutos semanales. Y en aquellas personas adultas que ya están con obesidad, esos 150 minutos semanales no son suficientes, sino que por lo menos tienen que duplicarlo, esos 300 minutos semanales. Hablando de 1 hora de lunes a viernes. Exactamente, sí. Hay que irlo incorporando de a poco, ¿no? Hay que pensar que las metas son progresivas. No, ni que hablar. Aparte de hacer una nutrición adecuada, una reducción calórica y mejorar la calidad, obviamente mayor actividad física. Sí. Y hay otro componente. Stephen Blair es un americano, estudió una teoría que se llama Fit but Fat, es decir, con buena condición física pero con obesidad. Y lo que ha visto que, contrarrestando un poco, personas delgadas pero con muy baja condición física y personas con obesidad con muy alta condición física, tienen menos riesgo de morir por causas cardiovasculares y por muchas causas las personas que están bien acondicionadas. Entonces esto desmitifica de que porque estás obeso, nada sirve. Absolutamente. Es decir, tú estás obeso y estás haciendo cosas, estás disminuyendo el colesterol porque estás comiendo sano, estás haciendo actividad física y todo tu funcionamiento es mejor, del metabólico hasta la parte cardiovascular, la parte muscular, todo eso tiene un impacto en la salud, en prevención de cantidad de enfermedades y también en mortalidad. Y no está tan alejado, es decir, estamos en una era donde realmente están habiendo una cantidad de muertes prematuras, muertes antes de lo esperado.
Y es horrible decirlo, pero esta es una generación donde los padres van a ver morir a sus hijos. Y creo que son las cosas impactantes que hay que comentar a la gente. Y por enfermedades crónicas vinculadas a nuestras conductas. Exactamente. No solamente prevenibles. tema genético, acá Totalmente. hay un estilo de vida que nos está matando. Exactamente, y que son prevenibles. Entonces, Absolutamente. bueno, allí el compromiso salud, a nivel de las familias, hacer fuerte hincapié, los límites es una manera linda de educar y de amar, y también a nivel de las políticas de gobierno, ¿no? Porque estamos todavía no indignándonos tanto y esperando a que alcancemos niveles de otros países que después la reversión es tanto más cara que se sobrepasan totalmente los presupuestos en salud. Sí, es así. Bueno, es el gran compromiso de salud de los gobiernos del mundo. Se ha avanzado un poco. Yo me vi con satisfacción, por ejemplo, acá la Intendencia prohibió lo del salero en la mesa, ¿no? Y estuve en el interior en dos lugares. Eso es intendencia. Eso es por eso, pero estuve en el interior en dos lugares y no había tampoco salero. Y no es como él bien dice, es un decreto municipal y departamental, no es una ley nacional. Y sin embargo, en esos dos lugares del interior, dos departamentos distintos, lo tuve que pedir porque no estaba. El buen ejemplo se difunde. O sea y eso que es- no tenía necesidad esa gente. La última de mi Sí, parte, porque sí. nos queda poco tiempo. Sí. Vos venís de una ciudad chica como yo, del interior, hace muchos años que estamos acá, pero ahí está medido si los que viven en ciudades más pequeñas se mueven más que los que estamos en las ciudades grandes, porque de la ciudad grande de repente se mueve en auto, se mueve en taxi, se mueve en ómnibus. En el caso de mi pueblo, te puedo decir de cuando yo estaba, había una gran política en el departamento de Maldonado para que hiciéramos ejercicio. De hecho, teníamos una plaza de deportes que era gratuita. Pero digo, y en la pasábamos- costumbre de la gente. En la costumbre de la gente... Ella viene de Aiguá, que es se el límite anda- de Maldonado con Rocha y La Valleja. Con La Valleja, sí. Sí nos movíamos más, sí, nos movíamos. Había más bicicletas, salíamos a correr, Por o sea, eso. teníamos... A ver, nuestro patio de juegos era todo el pueblo. Cuando yo por lo menos vivía allá. Teníamos un ejercicio de la libertad impresionante. Entonces, sí. Ahora no sé si tanto, porque como abundan las motos, ya no tanta bicicleta y todo llega. Entonces me parece Sí, que no acá en tanto. Montevideo también los barrios jugaban al fútbol en la calle, pero la Exactamente. inseguridad, entre otras cosas, hace que a los Claro. niños de 6, 7 años no los dejás jugando en la vereda. Claro, con el tema de los niños y volviendo al tema de la nutrición, me parece que sería sumamente importante que se hablara sobre cómo alimentar, sobre todo que conocieran todos los alimentos que hay desde la infancia, que los vean, que los conozcan, que los toquen, que entren en contacto con cómo se cultivaron, cómo se produjeron, cómo llegaron a sus manos. Me parece que es muy importante que eso se trabaje en todos los niveles de la escuela, porque ahí eso es la base para después cuando uno, profesional de la Toma salud, la le decisión. dice, bueno, tenés que consumir mayor cantidad de hidratos de carbono complejos que están en tal y tal alimento, sepan de lo que le estamos hablando y no tengamos que empezar desde cero. A mí me parece que Una huerta escolar estaría bueno, pero el conocimiento que tenemos, en lo algunos tenemos, lados, lo tenemos que compartir. Y si lo compartimos, me parece que es como todo más democrático y todos mejoramos. O sea, tenemos como una base de inicio mucho más elevada que es cuando no se saben las cosas. muy bien. Nos quedamos sin tiempo. Sin tiempo, Muchísimas pero- gracias por acompañarnos Gracias y a sin ustedes. ninguna duda lo individual, pero también el Estado tiene una gran responsabilidad en esto y todos nosotros juntos trabajando podemos hacer un Y cambio. la información que nos han aportado se ha complementado muy bien desde distintos ámbitos, que de repente uno dice al principio, además vos has sido particularmente dura con algunas cosas que dijiste, pero está bien, si no nos acudimos no Muy bien. entendemos. Y en tu caso también con respecto a algunas políticas que deben ser políticas de Estado. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, Gracias a muchísimas gracias a ustedes. ustedes. Lo espero la semana que viene, doctor Eduardo Bianco. Bueno, vengo. Y a ustedes también, que son parte fundamental. Sin ustedes no estamos. En una producción de Trimax Media, otro programa pasado de Compromiso Salud. Hasta la semana que viene.